Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Con 5 de la tarde, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción de Noticias Monumental y que busca con una forma mucho más pausada, en un medio de la rapidez que generan las noticias y los medios de comunicación hoy en día. Matices viene a hacer una pausa en las tardes para analizar lo que pasa en Costa Rica, lo que pasa en el mundo, lo que se vuelve noticia, para que nosotros y ustedes, y esa es nuestra máxima intención, cuando mañana, el lunes, lean, escuchen, vean en televisión o estén cenando con amigos y les pregunten sobre X tema, tengan fundamentos, las explicaciones para formarse una opinión. Matices ha intentado hacer una vez por semana un análisis de un tema internacional y pues los otros 4 días los dedicamos a temas nacionales de actualidad, de profundidad muchas veces, y eso es precisamente lo que aspiramos a hacer. Estamos en 93.5 FM en vivo, estamos en vivo en www.monumental.co.cr. Ustedes pueden hablarnos en tiempo real a través de nuestras redes sociales, @monumentalcr en Twitter, Noticia Monumental en Facebook. Nos pueden observar en diferido esta noche a las 8 en Canal 2. Y en este instante nos pueden ver también en vivo a través de internet. Nada más ingresan a www.cdr.cr. Ahí hay un link que dice canales de televisión. Y dentro de canales de televisión hay uno que dice CDR1. Ahí estamos precisamente dándoles nuestra señal en vivo también de televisión para que ustedes compartan con nosotros. Hoy me acompaña en Matices nuestra productora Isel Martínez. Isel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Randall. Buenas tardes a todas las personas que nos siguen a esta hora y en horas de la noche a través de Canal 2. Bueno, pues contentos porque sabemos que los temas que hemos abarcado esta semana han sido del agrado de todas las personas que nos siguen, y el de hoy también va a estar muy bueno. Sí, de hecho, vamos a repasarlo. El lunes hicimos un análisis de la realidad en la educación costarricense, sí, con la gente del Estado de la Nación. El martes, con 2 analistas internacionales, fuimos hasta Ucrania a analizar el conflicto ruso-ucraniano. Ese programa, por cierto, está en internet porque algunos profesores de estudios sociales nos los han solicitado. Está disponible en nuestro podcast para que lo bajen. El miércoles, porque hacemos tantos que a mí... ¿El desempleo? Sí, el miércoles abordamos el tema del empleo, porque subió el desempleo en el último trimestre de 2014, analizamos las causas, las consecuencias y las posibles soluciones. Ayer fue un programa sobre innovación, hablamos sobre lo que todos vemos, los códigos de barras y los códigos QR, que son unos cuadraditos. Bueno, ¿qué permite hacer eso a usted como consumidor hoy en día? Y hoy abordaremos un tema muy importante, de mucha actualidad, que ahorita precisamente de hecho les vamos a contar. Antes, dice SAC 406 que está sintonizando Matices hasta ahora. Gracias, SAC, por sintonizarlo. Isel, bueno, hay informaciones interesantes en agenda. A mí me llamó mucho la atención ayer la visita de la Contralora General de la República a la Comisión en la Asamblea Legislativa. La ruta de 32 sin duda sí da de qué hablar, ¿verdad? Pero vieras que a mí no solo me llamó la atención lo que dice la Procuradora, sino cómo reaccionan los diputados. Sí. Porque la Contralora muy responsablemente llega y dice: tengan cuidado con lo que aprueban porque hay 2 informes de la Contraloría. En ese momento, y fue lo que a mí me sorprendió, los diputados de la comisión, adivina qué hicieron, se sorprendieron de que habían 2 informes. Este proyecto lo tienen que votar el lunes. Entonces a mí me sorprendió que ellos no supieran que habían 2 informes de la Contraloría, que se lo hubieran leído a detalle, porque ahora lo que los obliga es a leérselo corriendo este fin de semana, y los informes de la Contraloría no son nada fáciles para votar el proyecto el próximo lunes, porque el sábado es 28 de febrero y es el día que se acaba la oferta de cheque. Sí, y ahí el fondo es eso, ¿verdad? ¿Cuántos proyectos se aprobarán sin antes
tener una buena documentación, ¿verdad? Y una de las cosas que me llamó la atención de todo esto fue precisamente eso, que incluso el Frente Amplio también llamó a una reunión aparte de la Contralora para que explicara eso, ya con tan poco tiempo. Así es. Y que también no hay un refrendo de la Contraloría del proyecto. No, pero ahí también caemos en otra polémica, porque hay posiciones enfrentadas. Hoy en la segunda emisión de Noticias Monumentales les brindábamos una nota con dos especialistas. Sí. Uno es Enrique Rojas Franco, que es abogado constitucionalista y en Derecho Público. A criterio de don Enrique no se necesita el refrendo de la Contraloría, porque es un acuerdo entre dos países. A criterio de don Alan Nicolason, que fue el otro abogado que entrevistábamos este mediodía, que es ex procurador y abogado en Derecho Administrativo, don Alan Nicolason decía que sí se necesita el refrendo, porque hay una contrapartida costarricense en todo este proyecto y que sería una lástima que la Contraloría no lo refrendara. Pero es cierto, el Frente Amplio va el lunes a recibir a la Contralora General prácticamente un par de horas antes de tener que votar en el plenario, ¿verdad? Entonces, bueno, lo único que nosotros esperamos es que esas explicaciones y esa lectura de los diputados sea a profundidad para que tomen la mejor decisión la próxima semana. Eso en el ámbito nacional. Y en el ámbito internacional, por supuesto, la noticia, por lo menos en América Latina, está en Venezuela, donde anoche fue detenido Antonio Ledesma. Antonio Ledesma es el alcalde de Caracas, la capital venezolana, ha sido un activo opositor al régimen de Nicolás Maduro. Y ayer, a veces a nosotros en el contexto costarricense nos cuesta, y me incluyo, entender cómo se manejan las cosas a nivel judicial en Venezuela. Bueno, resulta que la Fiscalía venezolana, que es del Poder Judicial venezolano, ordena la captura del alcalde de Caracas. A lo que nosotros nos llama la atención es que el que confirma, el que maneja que está siendo detenido es el presidente del Poder Ejecutivo venezolano, Nicolás Maduro. Bueno, también me llama mucho la atención quién es el que lo detiene, porque es una orden de la Fiscalía donde uno esperaría que la Policía Judicial sea el que detiene al alcalde de Caracas. No, es la Policía Presidencial, el SEBIN, en Venezuela, que lo detiene. Nicolás Maduro, en una cadena larguísima de 4 horas, cuenta que se ha detenido al alcalde. Ya su familia, particularmente su esposa, se ha quejado de que esto prácticamente es un secuestro porque no había orden de allanamiento. El video de la detención es impresionante. Hay muchos oficiales del SEBIN entrando a detener a Ledesma. Y entonces hoy hacíamos 2 entrevistas al mediodía, uno con Milos Alcalay, que es el representante de la Mesa de Unidad Democrática Venezolana, a quien le consultábamos directamente. Él nos decía, hoy todos somos Antonio Ledesma, sí, pero hace un año todos eran Leopoldo López. En realidad eso no les ha servido. Ellos esperaban que la detención la entrega de Leopoldo López y la detención ahora de Antonio Ledesma les sirviera como medida de presión al Ejecutivo venezolano para llamar a un acuerdo nacional, pero lo cierto es que esto no ha servido. No ha servido para sus intereses. Y prueba de ello eran las declaraciones que nos daba don Milos Alcalay hoy al mediodía, y cito una de las cosas que nos decía textualmente: estamos en una situación peor, la más perversa desde que tuvimos la dictadura. Sí. Yo creo que eso ilustra mejor la situación que se está viviendo en este momento en Venezuela, que está muy lejos de aquí y que muchas veces no tenemos acceso por la privación que hay en este momento a la prensa. Claro, nótese que la detención de Antonio Ledesma se da 24 horas después de que CNN en español, la cadena internacional, publicara una entrevista con Leopoldo López en la cárcel. Y un motín en la cárcel de Ramo Verde, que es donde está Leopoldo López, se da horas después precisamente de la entrevista. Y bueno, se había destituido a María Corina Machado, la diputada venezolana de oposición. Sí. Bueno, así está la situación en Venezuela el día de hoy. Bueno, no sé si te quedaba algo de agenda. Sí, principalmente esas son las notas más importantes del día, sin duda. Para ir al tema de fondo, seguramente ustedes como nosotros han visto esta semana en titulares, principalmente en medios de comunicación escrito, pero a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Es una investigación en exclusiva para Costa Rica de Semanario Universidad. El caso de HSBC, una filtración gigantesca que ocurrió, que precisamente lo hizo un informático, un ítalo francés. Logró datos de 2006 y 2007 de HSBC de 106,000 personas en el mundo. Y de esas 106,000 personas había 28 empresas y grupos familiares costarricenses que tienen depósitos en HSBC. Precisamente cuando se hace el cruce de información, se dan cuenta que no solo tienen cuentas, digamos, millonarias en HSBC, sino que también deben plata al fisco costarricense algunas de ellas. Y hoy quiero agradecerle a un admirado y respetado periodista
costarricense que ha encabezado muchas investigaciones periodísticas de las mejores que hay en este país y que hoy es periodista de Semanario Universidad, Ernesto Rivera, que está con nosotros. Ernesto, ¿qué tal? Un honor que estés aquí en Matices. Buenas tardes. Buenas tardes, Randall. Gracias por invitarnos. Y bueno, sí, interesante comentar y analizar un poco este caso que es apasionante, porque debajo de la alfombra del secreto bancario suizo había narcotraficantes, Al-Qaeda, fortunas escondidas. El Banco Vaticano. El Banco Vaticano. Realmente el análisis de los secretos bancarios le permite al público acceder a una dimensión que sospecha, pero que pocas veces ve con claridad. Así es, Ernesto, muchas gracias por estar aquí. Les ofrezco disculpas, yo estoy un poco afectado a la garganta, así que si en algún momento me escuchan toser, les ofrezco disculpas. Y está con nosotros también don Carlos Vargas, él es el director general de tributación. Don Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan por este medio. Un placer estar acá para poder conversar un poco de este tema y de las posibles implicaciones tributarias que esto pueda tener. Me acompaña la directora de inteligencia tributaria también, doña Carla Salas, quien nos colabora en todo lo que es el tema de análisis de información y cruces de información, y es un trabajo interesante el que realizan en la dirección de inteligencia. Gracias, don Carlos, y déjeme saludar a doña Carla también. Doña Carla Salas, ella es directora de inteligencia tributaria del Ministerio de Hacienda. ¿Qué tal, doña Carla? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí y vamos a ver en qué eso podemos apoyar con respecto a los análisis de la información. Bueno, y también quiero contarles que en el transcurso del programa tendremos también la participación de dos matices, y por eso se llama el programa así, dos matices que tiene esta información. Tendremos al fiscal adjunto de legitimación de capitales del Ministerio Público, don Osvaldo Henderson, en línea telefónica un instante con nosotros, y también a don Francisco Segura, que es el director del organismo de investigación judicial, porque les decía, Ernesto nos va a contar qué fue la investigación, que además es una investigación muy compleja logística, digamos, más allá del detalle, una investigación periodísticamente muy compleja. Don Carlos nos hablará de las implicaciones que tiene esto en tributación, doña Carla nos hablará del cruce de información que se puede generar de esto, don Osvaldo nos hablará de si hay una investigación abierta o no judicial, y don Francisco Segura nos hablará de la operatividad de esa investigación. Así es que hoy tenemos todos los matices de esta información. Ernesto, por favor, y tenemos 1 hora y media para conversar tranquilamente del tema, contanos cómo es que inicia, digamos, cuál es, dirían los fiscales, la noticia criminis de esta investigación que les permite a ustedes, inclusive a vos, ir a Francia a venir a determinar qué fue lo que pasó. Esto inicia como una buena película de misterio. Inicia con un informático en Suiza. Ahora sí, deseamos que inicia como una buena película de misterio. Inicia con un informático en Suiza, en Ginebra, secuestrando un espejo de la base completa de clientes del HSBC de Suiza. Continúa con ese informático que aparece en Marruecos intentando vender esa base. Decíamos recién que en esa base de clientes estaba la información financiera de personas muy poderosas. Solo los venezolanos, el gobierno de Venezuela tenía 14.800 millones de dólares depositados en las cuentas del HSBC, cosa que el pueblo venezolano ignoraba. De esos 14.800 millones, había 698 millones de dólares que manejaba, que controlaba un ex custodio de Chávez. Entonces, nos podemos dar una idea de la presión que tenía el banco por recuperar esos datos. Sigue con una huida el que se roba la base es un informático que se llama Hervé Falciani. La policía suiza lo detiene y increíblemente el señor Falciani logra convencer a las autoridades suizas de que lo dejen regresar a su casa y que él al día siguiente viene y les explica qué pasó. No solo pasa aquí eso, entonces. En verdad, parece que la fiscalía nuestra no es la única con una inocencia, cajita blanca, diría sí. Machaco en la República.
Obviamente Hervé Falciani lo que hace es alquilar un automóvil a la vuelta de la Fiscalía Suiza y huye a Francia, en donde tenía su padre. Ahí lo localiza la Fiscalía Suiza, pide la extradición y Francia analiza el tema de extraditarlo o no, y el señor le dice, vea, yo tengo una base de datos con muchísima información que sería de muchísima utilidad tributaria para ustedes, para Francia. Empieza a colaborar. Un detalle que es interesantísimo, y es que él no se llevó físicamente nada de Suiza. Él sube la base completa de datos a la nube. Aún con lo que pesa. Aún con lo que pesa. No sé exactamente cómo la fraccionó. El señor es un especialista en esto, pero lo interesante es que él no huye ni con una compu, ni con una llave malla, ni con un disco duro externo. No, se va tranquilo y deja subida los datos en la nube. En Francia los baja y empieza a colaborar con la policía francesa. Esto le ha permitido a la policía, a las autoridades francesas recuperar, ojo a la cifra, si alguien me ayuda a calcular en colones, es 1.200 millones de euros. Yo no 1.200 millones de euros. 1.200 millones de euros, yo creo que debe andar cerca o pasar el presupuesto nacional. Déjanos ver si no nos da error la calculadora. Hay que hacerlo en un Excelito. Esto, sí. Pero bueno, el punto es que imagínense la utilidad. Obviamente los franceses no lo entregaron a los suizos, más bien se lo pasaron a los españoles, que lograron recuperar 260 millones de euros, y Falciani obviamente está perfectamente protegido entre Francia y España. En Francia, por ejemplo, el Imperio L'Oréal, que es la gran farmacéutica y empresa de cosmética mundial, tenía el dinero, las cuentas secretas de la plata que no había declarado, las tenía en Francia, esto en Suiza, en las cuentas del HSBC. Entonces, esto da inicio a una cacería fiscal en toda Europa. El punto es que hasta ese momento el tema se trataba puramente en el ámbito de las administraciones fiscales. Los estadounidenses también acceden a la base y logran determinar, una comisión del Senado estadounidense encabezada por el senador demócrata Carl Levin, logra determinar que por las cuentas del HSBC en Suiza había pasado plata de la mafia, de los carteles mexicanos, había pasado plata de organizaciones ligadas a Al Qaeda, y obviamente le arma un pleito tremendo y un conflicto tremendo en Estados Unidos al banco HSBC y lo condena o le impone una multa. Ojo, todas las cifras en este caso son espeluznantes. Le impone una multa de 1.900 millones de dólares al banco que tuvo que pagar. Hasta ahí las cosas seguían en el ámbito de la justicia y tal, hasta que un equipo de investigación del diario Le Monde de Francia logra que las autoridades tributarias francesas le filtren la base de datos. Le Monde publica ampliamente todo el caso francés, logra un posicionamiento entre los medios franceses increíble, pero se da cuenta de algo, y es que ahí había datos de personas en todo el mundo y que ellos no tenían la capacidad operativa para abordar el tema a nivel global. Entonces se ponen en contacto con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que es una organización sin fines de lucro con sede en Washington, que agrupa a periodistas de investigación de todo el mundo. El consorcio tiene una característica interesante, y es que no es una organización a la que uno se afilia o se suscribe. Es una organización que selecciona los periodistas con los que quiere trabajar. Uno no puede llegar y decir, hola, yo quiero jugar con ustedes. Ellos lo llaman a uno.
En el caso de Costa Rica, los delegados del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación somos Janina Segnini, quien fue editora de investigación del diario La Nación durante 15 años, y yo. Entonces, en este caso, Janina está en este momento como profesora invitada en la Universidad de Columbia, en Estados Unidos. Entonces, me contactan a mí y empezamos a trabajar el tema. Ok, ya casi vamos a pasar la página. Hicimos el cálculo y no nos dio error. Lo que Francia recuperó es 1.138.000 millones de colones. Prácticamente 1.138.000 millones de colones. Es una cifra impresionante. Antes de seguir, para que nos contes ya ahora sí en qué cae esto en Costa Rica, a mí me parece muy interesante porque, por supuesto, cuando Francia se da cuenta, pues a las autoridades francesas lo que les importa es lo que puede Francia recuperar. Y es hasta que cae en un medio de comunicación cuando se tiran los brazos, digamos, hacia afuera. Don Carlos, antes de entrar al tema de Costa Rica, no solo como director de tributación aquí en Costa Rica, sino como un experto en el tema, ¿cuán importante es para los países en general conocer estos detalles de cuentas, que Suiza siempre ha sido, digamos, el adalid del secreto bancario? ¿Cuán importante es para un país conocer cuánto flujo de la producción, por ejemplo, sale y se tienen cuentas en el exterior para calcular el impuesto que se ha dejado de pagar, don Carlos? Bueno, en realidad es importantísimo tener información de los flujos de dinero, no solo de quién las posee, sino hacia dónde fluyen esos recursos. Acá, pues, es importante, esto es importante por cuanto no solo es importante saber quién tiene la plata, sino a dónde llega. Porque muchas veces la primera persona que aparece no es la que en realidad es la poseedora o la titular real de esos recursos. Y cuando se hacen tramas de esta naturaleza, como las que se logran visualizar, o al menos visualizar por medio de la publicación que nosotros hemos visto, ¿verdad? No tenemos la información detallada, pero sí uno puede intentar imaginarse las tramas societarias y las tramas que se hacen alrededor de estos recursos y cómo empieza a fluir el dinero de una cuenta a otra para poder ir diluyendo, pues, la fuente o el origen del recurso. Y pues ese es parte del trabajo de inteligencia que nosotros tenemos que realizar a partir de esa información. O sea, el activo más valioso que tiene cualquier administración tributaria del mundo es la información. De hecho, en el 2009 aproximadamente, el entonces presidente francés Nicolas Sarkozy, en una reunión del G20, pues hablaba de la muerte del secreto bancario. Y a partir de ahí la OECD pues ha venido trabajando fuertemente en todo lo que son temas de transparencia, en el intercambio de información y particularmente en el intercambio internacional entre las administraciones tributarias de información tributaria y de información financiera de las personas y de las empresas. De hecho, esto condujo a que en el 2012 se suscribiera una convención multilateral de intercambio de información por varios países, una gran cantidad de países de hecho, donde se incluyen entre otros temas no solo el intercambio normal que se estila en los diferentes convenios de intercambio de información, que es por requerimiento, ¿verdad? O el intercambio automático, espontáneo, cuando nosotros detectamos que es información que le puede ser de utilidad a otra administración con la cual tengamos el convenio, sino dan un paso más y establecen lo que es el intercambio automático de información. Y eso pues nos tiene trabajando a muchas administraciones alrededor del mundo, ¿verdad? Porque ya la información pues ya no sería solo en los casos en que se tenga algún indicio, sino que la información debería fluir
automáticamente entre las diferentes administraciones de manera más rápida. De hecho, doña Carlos, usted nos puede ayudar, antes de caer en el caso específico de Costa Rica, a contarnos cómo hacen las administraciones tributarias, porque don Carlos decía, bueno, estas tramas societarias, es decir, de todas las sociedades que se hace y que a veces el presidente que aparece en la sociedad en realidad no tiene nada que ver con la sociedad, ¿cuáles son las herramientas que tienen las administraciones tributarias para ir develando esta telaraña, digamos, que existe en referencia al tema tributario? Bueno, con respecto a la información que actualmente se dispone, es la base que tiene el registro público en cuanto a la conformación de las juntas directivas, que como bien lo acabas de apuntar, no siempre las juntas directivas corresponden a la parte societaria, sino que en muchas ocasiones son testaferros. En este momento, la administración tributaria tiene en publicación precisamente el requerir y conformar una declaración informativa o un registro de accionistas que en general el país lo carece. La única forma es las accionistas que aparecen en el momento en que se creó la sociedad. De ahí en adelante cualquier cambio queda ausente y queda oculto. Por tal razón tenemos que estar haciendo uso de información internacional, del registro, para ver quién realmente es el que está usando los recursos. Quien usa los recursos serán los dueños de los recursos. Claro, de hecho los medios de comunicación, cuando hacemos investigaciones registrales siempre es muy difícil aquí en Costa Rica, porque usted llega, ve la junta directiva, va y ve el acta constitutiva, ve las acciones como se distribuyó en 1980 cuando hicieron las... Pero ahí quedó, ¿verdad? Ya tiene que ir a tener herramientas más, digamos, sutiles de investigación para ir determinando el paso de esas acciones a través del tiempo. Isel. ¿En cuánto podría limitar eso? No tener un registro lo suficientemente grande para analizar todos estos casos. De accionarios particularmente. Sí, claro, nos limita porque no sabemos a quién dirigirnos exactamente, que es el dueño del negocio y de dónde se origina ese dinero y cuál es el destino del dinero. La administración bajo el principio que existe en el país también de la limitante del secreto financiero, pues puede hacer uso del mecanismo de solicitar ante el juez una justificación para el levantamiento de ese secreto financiero y verificar vía financiera quiénes son los autorizados al mover el dinero. Es la única forma, pero claro que es una gran limitante porque quedamos escasos y quedamos sujetos simplemente a testaferros. Entonces significa que ustedes van al banco, van ante un juez, piden al juez que levante el secreto bancario. Esto permite que el banco les diga, sí, los autorizados a venir a firmar los cheques, a hacer las transferencias es fulano y mengano, que a veces ni siquiera aparecen en las juntas directivas. Correcto. Ni siquiera en los accionistas constitutivos. De hecho, son las 2:32. Vamos a hacer una pausa y regresamos para que Ernesto entonces nos cuente que de toda esta información que tiene Le Monde, de la información que el informático logra filtrar, que son de 106,000 personas en el mundo, ¿por qué en Costa Rica es importante? Entonces vamos a la pausa y regresamos ya para caer en Costa Rica sobre este tema. Gracias a las personas que nos están reportando sintonía. Les quiero contar que algunos comentarios que tenemos en Twitter a esta hora. Dice SAC06, las grandes compañías de vehículos dejan fuera los jugosos premios por cumplimiento de ventas de locales en su marca a la hora de reportar. Don Egual Tacuña, que es uno de nuestros principales analistas judiciales, dice, criminalidad organizada económica no distingue el cliente, le interesa el dinero. Dice Braulio, este tema de HSBC dará muchos vuelcos en el mundo, la mayoría dramáticos. Dice Zach, que qué buen tema el de hoy aquí en Matices. Dice Andrés Evans, que ya entiende por qué nos dicen las fiestas centroamericanas nosotros. También hay campo para el humor aquí en Matices. 2:33, vamos a la pausa, regresamos. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Son las 2:38, gracias por estar con nosotros en Matices. Hoy estamos entendiendo todos lo que es el caso HSBC con Ernesto Rivera, él es periodista periodista costarricense. Yo no sé si sos nacionalizado, Ernesto. No, yo soy costarricense. Adelante. Ahora sí, yo soy costarricense de nacimiento. Lo que pasa es que viví 35 años en Argentina. Bueno. Entonces por ahí se me
Se te pegó el acento. Ok, bueno, no importa. Estamos con Ernesto Rivera, que es uno de los muy admirados colegas que se ha dedicado a la investigación. Hoy Ernesto trabaja en Semanario Universidad, que en exclusiva ha tenido acceso a los documentos de la filtración de HSBC. Don Carlos Vargas es el director general de tributación y doña Carla Salas es la directora de inteligencia tributaria. Ernesto nos hablaba al inicio del programa cómo alguien llega, copia, logra un espejo informático de la base de datos de HSBC. Cuando lo detienen en Francia, él dice, no, pero es que yo tengo una base de datos que les va a permitir a ustedes encontrar un montón de gente que no está pagando impuestos. Francia recupera, voy a acordarme, 1.138.000 millones de colones en impuestos. Y entonces es donde ya la información cae en el diario Le Monde, en el diario francés, y empieza ya a tener efectos en cada uno de los países. ¿Qué encontraste en esta enorme filtración, Ernesto, que tenga que ver con Costa Rica? En un primer filtro, lo que podemos ver es que hay 28 empresas y personas físicas con domicilio en Costa Rica, que tenían 23 millones de dólares en esas cuentas. ¿Por qué digo en una primera pasada? Porque así como nosotros, o hay gente que se dedica a prestar el nombre para que otros puedan ocultar los dineros que no quieren tener a la vista, en el caso de los costarricenses, también no van a poner el domicilio en Costa Rica. Por eso la investigación continúa. Hay que buscar una cantidad de datos en todo el mundo, en los registros de todo el mundo, para llegar a establecer exactamente cuál era la cifra definitiva y real que tenían los costarricenses en HSBC de Suiza. Claro, estos 28 son costarricenses que sí tenían bueno, costarricenses pueden ser extranjeros también, pero que tenían su domicilio en Costa Rica. Cuando Ernesto y Semanario publica esta investigación, don Carlos, supongo que a ustedes se les activan todas las alertas. ¿Y qué hacen a partir de ese momento, don Carlos? Bueno, efectivamente, cuando tenemos noticia de esta información, lo primero que hacemos es coordinar por medio de la Dirección de Inteligencia Tributaria para que ellos, a partir de ese indicio, pues puedan investigar a las personas que se han mencionado, ¿verdad?, explícitamente, y empezar a determinar cuál es la situación tributaria de ellos para pues avanzar en la investigación. Y ahora lo que estaríamos planteando es pues ver la posibilidad de entablar un requerimiento tanto a las administraciones tributarias de Francia como de España para que nos faciliten información ya de la lista para poder nosotros hacer pues inteligencia tributaria con esa información. Voy a irme a una pregunta tal vez muy básica para usted, don Carlos, pero fuera de lo que revela esta investigación, ¿por qué es que una persona X, por qué Randall Rivera le serviría ganar un montón de plata aquí y ponerla en Suiza? Vamos a ver, nosotros tenemos, el sistema tributario nuestro tiene varios principios que son los que lo gobiernan. Primero tenemos un sistema de impuestos sobre la renta de naturaleza territorial. Eso significa que, disculpen, solo lo que se gane en el territorio costarricense. O solo lo que se gane o se produzca en el territorio costarricense es lo que estaría sujeto a tributación. Si no he olvidado mis clases de política económica en la universidad, significa que se paga renta todo extranjero o nacional que genere o produzca en el territorio de Costa Rica. No se ha olvidado. Okay. Eso, ahí está el concepto territorial, porque otro concepto que no vamos a tocar aquí, pero es para entender quiénes quedan excluidos de eso, son los costarricenses que trabajan en otras partes del mundo, que generaron su producción o su riqueza en otras partes del mundo. Ahí no aplica para ellos el impuestos en Costa Rica. Ahí no aplica para ellos, o incluso si estando acá realizan la actividad afuera, pues tampoco aplicaría el impuesto. Esa actividad afuera es, por ejemplo, gente que trabaje ¿en qué? Puede ser trabajos transitorios, están domiciliados en Costa Rica, salen, lo hacen por una semana, 2 semanas, vuelven a Costa Rica, entonces están domiciliados en Costa Rica, pero sus ingresos son del exterior, por actividades realizadas en el exterior.
o por la transacción de bienes en el exterior. Los transan, los bienes no pasan por Costa Rica ni se producen en Costa Rica, pero los comercializan en el exterior. Entonces la operación se entiende como no realizada en el país. Me estoy imaginando, doña Carla, un CSI financiero, casi, a la hora de hacer esa investigación, ¿verdad? Correcto. Nosotros, bien lo mencionaba don Carlos, a raíz de la noticia, lo primero que hacemos es, y ante un requerimiento también que nos hace la universidad, lo primero es verificar de los que hemos tenido conocimiento cuántos aparecen en el país en el registro tributario bajo X actividad económica, a partir de cuándo se inscribieron, cuándo se desinscribieron, porque hay algunos de esos que ya están desinscritos, si actualmente poseen alguna deuda, y además se empiezan a hacer ligámenes en cuanto a dónde aparecen como representantes legales aún cuando no están registrados tributariamente, para ver si algunas de esas sociedades, igualmente las que aparecen en la lista, sí nacieron en el registro público de este país, no obstante nunca se registraron ante la administración tributaria con que realizaban una actividad económica. De ahí en adelante el paso 2 sería hacer este requerimiento a Francia y España, y el paso 3 sería el origen de ese dinero bajo este sistema tributario que nosotros tenemos, donde es territorial y renta producto, para ver si se logra determinar que el origen del dinero que está colocado en esas cuentas tuvo origen en una renta producto de este país. Doña Carla, ¿por qué es que cuando uno crea una sociedad anónima no queda automáticamente vinculada a tributación? Nosotros tenemos conocimiento, pero el fin tiene que reflejarse que es para desarrollar una actividad económica. En este país y en muchos otros lugares del mundo, pues algunas sociedades se inscriben para mera tenencia de bienes, Sí. para protegerlos. Entonces, en ese momento no se está desarrollando una actividad económica directamente en la sociedad, pero sí los bienes tienen que tener un origen de alguna renta producto, de cómo se adquirió ese bien para yo colocarlo a nombre de una persona física o a nombre de una persona jurídica. Por esa razón, en forma automática, en este momento no quedan registrados, sino queda bajo la obligación del representante legal de venirla a inscribir siempre y cuando esté desarrollando una actividad económica. Ok, voy a agarrarte de ejemplo, Isel, discúlpame. Isel Martínez va a ser una sociedad anónima. Llega al registro... llega al registro nacional, inscribe su sociedad y Isel lo que quiere es poner su casa a nombre de la sociedad para protegerla, efectivamente. Pero le advierte la autoridad que si va a generar alguna actividad que le produzca ganancias o alguna actividad económica, tiene que ir ella misma a tributación a decir, vean, voy a usar esta sociedad para hacer negocios o para hacer plata, y ahí tiene que inscribirse a tributación para tener que pagar el impuesto. ¿Es más o menos así? Correcto. Eso bajo el principio de un cumplimiento de un deber formal. Okay. En el momento en que la administración tributaria, por información derivada, obténgase de diferentes fuentes, detectamos que esa sociedad no ha sido registrada bajo una actividad, pero sí se le identifican reportes de terceros que desarrolla la actividad, también se puede inscribir de oficio. Ok, muy interesante. Es decir, si hay una tercera que le compre productos a Isel y cuando hace su declaración de la renta parece que le compró servicios a Isel, entonces la puede inscribir automáticamente a Isel porque dicen, bueno, usted sí está haciendo una actividad económica aunque no nos vino a decir. Exactamente. Ya en la parte cuando ya empiezan a solicitar la información a Francia, en este caso, ¿en qué forma se hace el proceso? ¿Cuán complicado podría ser? Hay todo un procedimiento, hay un acuerdo, se tiene que tramitar, ellos van a valorar bajo si está contemplado dentro del convenio de información que se suministre información. En ese convenio se dirá los alcances, si tiene alcance financiero o si es un alcance meramente tributario. Comúnmente todos los convenios tienen alcance financiero, donde el otro país hará sus gestiones de acuerdo a los procedimientos internos para obtener la información financiera y a la vez cumplirle al país que está demandante, en ese momento sería Costa Rica. Disculpe que le pregunte tanto detalle, pero es que no tengo idea nada de administración tributaria, por eso le pregunto.
cuando usted dice alcance financiero o alcance tributario, es que Francia le puede decir cuando es financiero, no solo el tema de los impuestos, sino esta es la cuenta en el banco tal, donde hay tanta plata a nombre de tal persona. Correcto. No solo cómo existe tributariamente, cuándo nació, con qué actividad, quiénes son los representantes, sino a nivel financiero, en cuáles cuentas, en dónde está autorizado y demás datos. Es decir, que el mismo convenio establece limitaciones en este caso. En algunos casos, en este momento no les puedo decir con detalle si el convenio tiene alguna limitante o no. Comúnmente no se tienen limitantes en cuanto al alcance tributario y financiero. Ahora sí. De hecho, le quería apuntar a doña Carla, las autoridades tributarias de Argentina, el director general de tributación de Argentina, la AFIP, el homólogo de don Carlos, acaba de ir a París y acaba de volverse a Argentina con los nombres de 4.000 argentinos que tenían depósitos en estas cuentas. Y en ese caso, hay intercambiando con el colega de Argentina del diario La Nación, Hugo Alconada, él me decía que al tope de la lista aparecía una persona que es un completo desconocido en Argentina, una persona anónima, no anónima porque estuviera oculta, sino que nadie la conoce, no es un personaje público. Como un ex mensajero, digamos. No, es un empresario, pero que tenía 1.100 millones de dólares en esa cuenta. 1.100 millones de dólares, y no era una persona pública, es decir, era una persona que había logrado mantener un bajísimo perfil, sí, y era una de las personas más ricas del país. A mí me encantaría que me aparecieran 1.100 millones de dólares en una cuenta en Suiza. Ernesto, encuentran 28 empresas o personas domiciliadas en Costa Rica. Entiendo que ustedes tienen los nombres, ¿verdad? Estas 28. Sí, tenemos los nombres y ahí se dio un debate interesante desde Francia, y cada medio era autónomo de tomar su decisión, pero nosotros lo razonamos éticamente. Si yo asocio el nombre de Randall Rivera a una cifra millonaria en dólares, te estoy poniendo en un riesgo altísimo. Entonces, lo que pensamos era, ¿qué es lo que nos habilita a nosotros a publicar un nombre asociado a una cifra? El interés público, solo el interés público. ¿Cuándo hay interés público? Cuando haya indicios consistentes de que algo no está bien. El único nombre que publicamos es el de un señor que en Costa Rica preside 631 sociedades, que preside 190 sociedades en Inglaterra, otro tanto en España y otro tanto en Panamá. Y su actividad económica es la de mensajero. Sí. Hay lo que los analistas de inteligencia financiera conocen muy bien, una inconsistencia, es decir, no es consistente su actividad económica con su actividad registral, digamos. Ahí es donde esto es, a mí, digamos, yo comparto absolutamente el razonamiento que hicieron, pero entonces publican un nombre porque les parece que hay indicios consistentes de que algo anda raro, en español. Pero sin embargo ustedes aclaran en la publicación, porque claro, cuando ustedes dicen hay 28, todo el mundo empieza a batear sobre los nombres que están en la lista. Pero ustedes se aclaran, no hay ningún funcionario público, no hay nadie relacionado con la política, no hay expresidentes de la República. ¿Por qué lo aclaran? Lo aclaramos a partir de una publicación que hace Diario Extra, en donde titula "Presidente y políticos tenían cuentas en Suiza". Y eso es, digamos, no hay ni presidentes de Costa Rica ni políticos. Hay muchísimos presidentes y muchísimos políticos de distintas partes del mundo, pero de Costa Rica ninguno, no hay ninguna persona pública. Y solo nosotros tenemos la base de datos, es decir, no la tiene tampoco Hacienda. Sí. No pudo haberse filtrado, no hay ninguna manera. Es un invento de principio a fin, una práctica periodística que repudio públicamente. Y bueno, no hay por qué generar morbo innecesariamente. La realidad es que hay lo que hay, y vamos a investigar nosotros como periodistas la parte que nos toca, y las autoridades del país la parte que les compete. En estos 28, por supuesto que jamás caería en el atrevimiento
de consultarte algo que logre identificar a alguna persona. Pero es que ustedes dicen, ningún funcionario público ni relacionado con la política ni expresidentes. Nada más quiero preguntarte, por ejemplo, si hay alguien con un perfil público alto que no sea funcionario público. No sé, un artista nacional, bueno, cualquier artista nacional, futbolista, alguien que tenga una función pública que no sea funcionario público. No hay nadie que tenga esas características. Incluso las personas, el resto de las personas, yo conversé con la mayoría, con todos los que pude localizar, y hice un amplio esfuerzo para ubicarlos a todos, incluso en el extranjero algunos, y son personas cuya historia es al menos consistente, al menos creíble. Ahora las autoridades verán si sí o si no, cuánto de lo que dijeron es verdad o no, pero una vez que obtengan la lista. Pero un empresario, por ejemplo, un señor que tiene con un núcleo familiar, un señor costarricense con un núcleo familiar, tenía 8 millones de dólares. Cuando logro localizar a uno de los hijos, que venía incluido en, digamos, las cuentas traían un número, el saldo mayor asociado, y luego una serie de nombres con el mismo importe. Eso quería decir que esas eran las personas beneficiarias o que podían acceder a la cuenta. En este caso era un padre de familia, y uno claramente veía eran los hijos. Sí. Localicé a uno de los hijos y le pregunto para hablar con el papá y tal, y me dice, bueno, en ese momento al padre lo estaban operando, pero me da una explicación y dice, vea, nuestra familia se dedica al café desde hace 100 años y tenemos inversiones inmobiliarias amplias. Entro a la página del registro y sí, efectivamente tienen compañías relacionadas al café, efectivamente tienen una serie de propiedades importantes en el país. Entonces uno dice, bueno, es posible que a lo largo de una historia de trabajo de toda la vida tengan un saldo de 8 millones de dólares de ahorro, digamos. Si pagaron o no pagaron impuestos, no lo sabemos. Eso es tarea de don Carlos y de doña Carla. Sí. El único que le salta a la vista entonces de los 28 es este señor Zamora, que es mensajero, que es representante de 631 sociedades en Costa Rica, 190 en Inglaterra y un montón más en España y en Panamá. Correcto. Y es interesante el caso del mensajero, porque en la ficha del banco venía indicado quién era el propietario del dinero, y el propietario del dinero es un israelí que se llama Jaco Kasabi. Y Jaco Kasabi, bueno, uno en periodismo tiene que ir haciendo pequeñas maestrías de diferentes cosas. Tuve que hacer una maestría en los nombres israelíes, y Jaco es la manera de Medio Oriente de Jacobo, y vendría a ser Jacob en inglés. Si uno busca en Google y pone Jacob Kasabi, lo que se va a encontrar es con un señor que es comerciante de diamantes en Amberes. Okay. Ese es el dueño de la plata. Okay. Ese señor tenía 33.2 millones de dólares depositados en Suiza bajo la pantalla del mensajero de Pocora. Claro, porque el mensajero Pocora, don Carlos, lo que hace en su explicación, que por cierto es como muy simple, pero esa simpleza tiene una enorme crudeza atrás. Dice, yo no soy el dueño de ninguna, solo presto mi nombre para generar sociedades en Costa Rica. ¿Cómo reciben ustedes esto? Bueno, de acuerdo a la legislación nuestra, no hay limitación, ¿verdad? Para hacer eso es legal. Eso es legal, digamos, esa confesión de parte del relevo prueba, dicen los abogados, o decimos los abogados, en este caso es legal, ¿verdad? Él simplemente presta el nombre para que se pueda constituir la sociedad, y un poco lo que explicaba Carla. A partir de que se constituye la sociedad es donde empieza a verse el tema de el traspaso de las acciones para que lleguen a su titular final.
¿verdad? Porque en este momento, pues ciertamente la única noticia de la constitución de una sociedad que tenemos y de cómo se conforma es lo que queda en el registro público a partir de la escritura de constitución original. Ya una vez que se hace eso, pues de ahí ya le perdemos la pista a la información de cómo van traspasándose las acciones de un lado a otro. Don Carlos, pero ¿de qué le sirve a alguien en la práctica hacer una sociedad en otro país y ponerle el nombre de otra persona? ¿Qué le servía a Jacob o Jaco o Jacobo hacer una sociedad en Costa Rica? Y en la práctica, ¿para qué se usa este sistema? En la práctica, fiscalmente hablando, usualmente se utiliza como una sociedad de papel simplemente para ocultar ingresos, para que esos ingresos no se revelen en otro país, en el país donde se generan o en el país donde yo tengo la obligación de tributar. Cuando se da una situación como esta, que usted mismo está señalando que prestar el nombre para hacer una sociedad es legal, entonces en este caso, ¿sobre qué argumento se basa para hacer una investigación o sobre qué se va a hacer una investigación? Bueno, nosotros vamos a ver, el activo más importante nuestro, reitero, es la información. El de nosotros también. Sí. La utilizamos para diferentes cosas, pero es ciertamente la información. Acá nosotros lo que tratamos, al empezar a pedir información, lo que tratamos de hacer es empezar a buscar quién es el titular real de la sociedad que nosotros estamos investigando, para determinar, bueno, un poco de acuerdo a los criterios de tributación nuestros, si se trata de ingresos de fuente costarricense y tratar de determinar igual si esos ingresos han tributado o no en Costa Rica, y en caso de que no lo hayan hecho, pues hacer las gestiones que el ordenamiento jurídico nos permite para gestionar el cobro de sus impuestos dejados de pagar, si fuera el caso. A mí lo que me llama la atención de estos casos es que abrir una sociedad aquí no es delito, tener una cuenta en Suiza no es delito, hacer lo que hizo este señor Bernal Zamora de prestar su nombre para estos temas no es delito, pero es como que uno vaya, robe un enorme banco, se cuide de todas las pistas y deje la cédula de identidad en el mostrador, Ernesto. Es interesante la reflexión que haces, porque lo que estás haciendo es ver el cuerpo por partes. ¿Sí? Ves una mano, ves un brazo, ves un pie, pero no estás entendiendo que eso completo es un ser humano. Uh-huh. Ese es el trabajo que hay que hacer ahora, porque cuando uno arma una sociedad no es delito, cuando uno abre una cuenta no es delito, cuando uno gana plata no es delito. Ahora, si yo no conecto todo eso y no lo informo, tranquilamente puedo estar incurriendo, por ejemplo, en el delito de legitimación de capitales. Ajá. Uh-huh. ¿Sí? Tranquilamente puedo estar cometiendo el delito de evasión fiscal. No sabemos en este momento, por eso decíamos al principio del programa que esto es como la primera capa de la cebolla. Uh-huh. Estamos viendo el primer pantallazo, entendiendo, ok, hay una mano, hay un pie, hay un hombro, tal vez se trate de un cuerpo. En este caso, ahora las autoridades, no solo tributarias, sino también del Ministerio Público, tendrán que ver, porque es cierto, no es delito armar sociedades. Ahora, si esas sociedades cometen delitos, digamos, hay un concepto que es bueno que la audiencia lo razone. Las personas físicas tienen la facultad legal de constituir personas jurídicas, que es una sociedad anónima. Ahora, las personas jurídicas también tienen problemas si cometen delitos. No es que ahí se acabó la cosa. Claro, no, y es que sea esa reflexión para llegar a esto, porque iba a decir, estas cosas vistas por aparte efectivamente no son delito, ¿verdad? Voy a agregarle una cosa, no son delito en Costa Rica, pero puede ser que alguna de estas cosas que no son delito en Costa Rica esté generando un delito en Costa Rica producto del dinero que viene de otro país, donde sí es delito la fuente de ese financiamiento.
¿verdad? Porque a menos de que ustedes me corrijan, cuando se logra un caso de legitimación de capitales, lo que hay que probar es que el origen del dinero es ilegal y que se trató de lavar en el proceso. Decía lo de la cédula de identidad porque pese a que todo este proceso es correcto desde el punto de vista tributario, en principio, resulta que no pagan el impuesto a las sociedades anónimas. Digamos, si es ahí donde brinca, y ya los incluye a ustedes efectivamente, porque en el caso de Bernal Zamora, por ejemplo, tiene una deuda fiscal de 85 millones de colones, según una publicación que es una universidad. Esa deuda es porque incumplieron el pago del impuesto a las sociedades anónimas, que está desde el 2012 incluido en nuestro país. Vamos a ver, de esas 501 empresas en las que es presidente, voy a ver cómo dice el resumen aquí, la deuda por incumplimiento del pago del impuesto a sociedades anónimas en que incurrieron 501 empresas de Zamora. Y entonces Ernesto en la publicación dice que 237 de esas empresas pagó solo un periodo de impuesto, 21 deben 3 periodos, 104 han incumplido 2 años y solo 3 están al día. Y ahí sí hay un delito, bueno, no sé si es un delito, es una falta tributaria, corrígame si es un delito no pagar el impuesto a las sociedades anónimas. Bueno, que por cierto, fue justo a tiempo, ¿verdad? Porque ya los otros años ya no podrían hacer esto. Para que se tipifique el delito tributario, la suma deudada tiene que superar 500 salarios base, alrededor de 200 millones de colones. ¿En total o por cada una de las? No, en total por cada persona. Por persona, no por persona. Sociedad. Okay. Vamos a ver, acá estamos agrupando todas las sociedades en este caso, entonces ahí se consideraría individualmente cada sociedad porque es una persona independiente. Ok, entonces, ¿verdad? Cada sociedad, para que se configure, se tipifique, delito es la palabra exacta, debería de deber ¿cuánto? Para que sea delito. Alrededor de, en números cerrados, 200 millones de colones. Ok, no es delito, es una falta administrativa. Es una infracción administrativa, que pues se sanciona con el cobro de intereses, multas y los recargos que correspondan. Este es un impuesto pues administrado por el Registro Nacional, ¿verdad? No es administrado por la Dirección General de Tributación. Pues de ahí sí, ya este es el último año que tienen esa obligación de momento de pagar. Por eso le decía, fue justo a tiempo, porque la Sala Constitucional anula este cobro, así que es justo a tiempo. Vamos a hacer una pausa y regresamos para vincular a esta conversación a la parte penal, que es precisamente lo que decía Ernesto al inicio. Cuando analizamos esto como un cuerpo, se está alabando, se entiende la dinámica, digamos, de estas relaciones. La Fiscalía y el organismo de investigación judicial son los encargados ahí ya del tema penal. Vamos a la pausa, regresamos entonces para hablar también con el Poder Judicial sobre este tema. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Son las 3 de la tarde con 11 minutos. Estamos hablando del caso HSBC. Fuera de micrófono, Ernesto Rivera hacía una aclaración que a mí me parece interesante, porque yo dije que le debían al fisco por el impuesto, bueno, no se lo deben al fisco, se lo deben al Registro Nacional, le deben 85 millones de colones por el impuesto a sociedades anónimas, pero resulta que hay unas que sí pagaron. Ellos pagaron 105.9 millones. Cualquier persona que haya seguido mínimamente el rastro de este tema, significa que tuvieron que pagar las que tienen que mover algo en Costa Rica, porque si no quedan inactivas, las que no pagan quedan inactivas. Y entonces significa que a don Bernal Zamora tuvo que llegarle de alguna forma 105.9 millones de colones para ir a pagar ese impuesto. Su abogada, doña Gaudí Mora, le dijo a Semanario Universidad que dice que vino de Suiza la plata, que los verdaderos dueños de esas sociedades le habían mandado la plata aquí a Costa Rica para pagar. Pero bueno, yo quiero agradecerle a don Osvaldo Henderson, él es el fiscal de legitimación de capitales en el Ministerio Público, para que nos ayude a entender cómo recibieron ellos cómo no, todos sabemos cómo, sino cómo reaccionaron al recibir la noticia esta del caso HSBC,
qué han hecho y cómo lo ven. En principio, entendiendo, don Osvaldo, y le agradezco que esté esta tarde con nosotros, el secreto del expediente en este proceso de investigación. Don Osvaldo, buenas tardes. Muy buenas tardes a todas y todos los radioescuchas, así como un caluroso saludo a los amigos que están en su programa y a usted, don Randall. En realidad, pues la noticia esta, nosotros nos percatamos igual que la mayoría de los costarricenses, ¿verdad? A partir de los medios de comunicación, pero también tratándose de una investigación que ya se tenía más tiempo por situaciones similares, en aquel caso que se relacionaba en España a sociedades en Costa Rica. Sin embargo, para investigar como delito de legitimación de capitales, no es cuestión de evasión fiscal o de que no se paguen impuestos. Se debe tener claro que lo que se trata de hacer el sujeto activo o la persona que comete ese delito es darle carácter o apariencia de legal a dineros o valores que provienen de algún delito grave. Y entonces, desde esa perspectiva, se tiene que coordinar para investigar todas estas cosas con entes internacionales, con policías de otros países, y que termina pues siendo algo un tanto complejo la investigación. Claro, don Osvaldo, usted siendo un fiscal con tanta experiencia y que conoce este caso, lo decíamos antes de la pausa comercial, lo complicado de los casos de legitimación es probar el delito precedente, es decir, que la plata viene de un delito. Yo supongo que debe ser mucho más fácil probar si el delito se cometió en Costa Rica, el delito precedente. En este caso, el delito pudo haberse cometido, en caso de que así fuera, en prácticamente cualquier país del mundo. ¿Cuáles son las formalidades que a nosotros o que a ustedes les hace más difícil un proceso de investigación? Me refiero, hay delitos tipificados en Costa Rica que no están tipificados en otras partes del mundo, o delitos tipificados diferente en Costa Rica y en otras partes del mundo. ¿Cuáles son las dificultades logísticas y jurídicas que ustedes pueden encontrar en esta investigación? Bueno, Randall, jurídicas es porque se rigen por varios principios, ¿verdad? Tanto tiene que ser delito aquí en Costa Rica como en el lugar de origen, eventualmente el delito precedente, para hablar que hay un delito grave. Pero eso no es tanto porque al final de cuentas eso se debe probar solamente de una manera indiciaria. O sea, puede ser que esté probada directamente con una sentencia previa o puede ser de manera indiciaria. Lo que se convierte un poquito más complejo es cuando se trata de investigar. Creo que vos mencionaste o leíste algún comentario de don Ewald que muy acertadamente dice la criminalidad organizada económica. Eso no es con investigaciones ordinarias o con estrategias ordinarias que se le puede dar seguimiento. Aquí yo creo que ya es como decirle a las autoridades de de todos los países, vean, las organizaciones criminales abarcan el asunto de manera global, y ustedes todavía están pensando si en una videoconferencia hay que juramentar el testigo aquí o en el otro país. O sea, estamos como a veces como en una carreta tratando de perseguir un Ferrari, y eso es importante hacer conciencia en los operadores del sistema, porque solo así podemos madurar en la interpretación del derecho y tratar de adelantarnos un poco. Sin embargo, no porque esto se esté ventilando quiere decir que son delitos de legitimación de capitales. Ya don Ernesto hacía referencia de las entrevistas que él ha realizado, y que no necesariamente tienen que ver con un delito, sino con una persona o una familia que se dedica a la producción de café o al tratamiento del café, y eso le ha generado riqueza. Ya que las personas decidan tenerlo en un lugar o en otro lugar, pues es parte de lo legal que ustedes, me parece, comentaban hace un rato, y que no está contrario al derecho, y no podemos presumir que todo aquel que haya hecho riqueza en una actividad necesariamente sea de origen ilícito. Ahora bien, don Osvaldo, decía una publicación, creo que fue el lunes anterior, del semanario Universidad, que dice Gaudí Mora, que es la abogada de este señor Zamora, dice: agentes del OIJ y la Fiscalía de Legitimación hablaron conmigo
Mil disculpas por la tos. Dice, hablaron conmigo y con las personas que venden las sociedades y le explicaron cuál es el sistema. ¿Qué han hecho ustedes? ¿Han hablado con Zamora, con su abogado? ¿Qué han hecho a partir de este tema? Bueno, Randall, tal vez no podría precisar con quién hemos hablado en una investigación o qué se ha dicho, qué no se ha dicho. Sí le puedo decir que entre autoridades solemos cooperar cuando hay conocimiento, por ejemplo, en ese caso anterior que les mencioné de España, que se hizo referencia a que supuestamente por Costa Rica habían pasado millones de dólares. Ellos coordinaron con nosotros, nos pidieron colaboración, nosotros hicimos la investigación aquí y la conclusión a que llega el organismo de investigación judicial junto con otras autoridades que se coordinaron es que efectivamente el dinero no pasó por aquí, pasó por sociedades anónimas que se habían constituido en el país, pero que se tenía una praxis de hacer las sociedades y venderlas a la entidad financiera. Entonces, hay cosas que se pueden hacer, digamos, el fabricante de un arma de fuego no la está fabricando para cometer asaltos, ¿verdad? Muy probablemente no sea ese el destino, ¿verdad? Está pensando quizás más en vendérselo a cuerpos de seguridad o a cualquier persona para defensa, pero si la persona que la compra le da un mal uso, pues podría escapar eventualmente del fabricante de ese uso que se le está dando. Sin embargo, habría que ver si el fabricante o el vendedor tiene conocimiento de que el arma va a ser utilizada en un asalto y aún así la suple o la vende o la presta, y entonces ahí podría haber parte de lo que los abogados hablamos del conocimiento de la ilicitud del acto que se está realizando, a lo que nosotros llamamos el dolo en una actividad de esas. Entonces son investigaciones que, además de la dificultad de ser una investigación transnacional, que para nosotros no es tan fácil como agarrar una base de datos que tenemos que es de origen ilícito, y eso nos provocaría que toda la prueba sea espuria en un proceso penal, diferente sería para un reportaje. Yo no puedo, o el fiscal o la policía no puede partir de esos conocimientos o esas bases de datos para iniciar una investigación. Entonces tenemos depurar la prueba para que sea válida, coordinar con otras instituciones de otros países, que eso nos hace depender en tiempos de respuesta, pero además de todo esto, pues en un Estado democrático de derecho como el que vivimos nosotros, pues las cosas hay que probarlas totalmente y no solo presumirlas. Entonces eso es parte de lo que nos enfrentamos, pero no solo en este caso, sino que eso es a diario y que tratamos de ir solventando caso por caso. Don Osvaldo, ¿cuáles son esas limitantes que se enfrentan normalmente cuando se hacen investigaciones de este tipo, como usted lo señala, que son transnacionales? Bueno, limitantes porque, vamos a ver, por ejemplo, si la cocaína se produce en Sudamérica, se vende o comercializa en Norteamérica, y aquí lo que tenemos es el dinero que está siendo trasladado, y nos hablan que para demostrar una legitimación de capitales tenemos que demostrar que proviene de un delito. Entonces tenemos que llevar prueba al proceso que diga que ese dinero proviene de una producción en Sudamérica de cocaína, de una comercialización en Norteamérica de la droga, y que aquí se está dando apariencia de legítima. Y en esas cosas, pues a veces nos parece que las cosas, o que la evolución económica de una persona es muy fácil demostrarla, ¿verdad? Ese vecino mío que durante años ha trabajado en el mismo lugar, pero que en los últimos 2 años pues cambió su carro, compraron carros nuevos, llenó su casa de pantallas, resulta que ahora ya no viaja a Punta Arenas o Guanacaste los fines de año, sino que anda por Europa, y esa parte de la demostración del incremento patrimonial injustificado es sencilla, pero determinar el origen ilícito del dinero es la otra parte que si no la tenemos completa, no se puede pues del todo configurar. A eso pues unido varios problemas como la falta de un registro de accionistas en las personas jurídicas, que ya creo que lo citaron ustedes por ahí. En fin, varias obstáculos que al final de cuentas son obstáculos que se pueden presentar casi en todas las investigaciones, y con eso tenemos que lidiar policías y fiscales para tratar de llevar lo mejor presentado los asuntos
a los jueces de la República. Don Osvaldo, hay que probarle a la persona que prestó el nombre para crear una sociedad, hay que probarle el dolo, es decir, hay que probarle que esa persona sabía que por medio de esa sociedad se estaba lavando dinero. Habría que probar primero que la persona jurídica está siendo utilizada para legitimar capitales que provienen de un delito grave, para empezar. Sí. Y después que cuando la persona que facilitó, si hay alguna persona que ha facilitado la persona jurídica o su nombre para constituirla, sabía que era con ese fin que se realizaba. Ahora, hay un detalle también adicional. En el caso de Costa Rica, el delito de legitimación de capitales, que la gente comúnmente conoce como lavado de dinero, hasta el año 2009 es que hay una reforma y que se establece que se comete el delito cuando los dineros o los valores provienen de un delito grave, o sea, aquel que pueda tener dentro de su rango de penas 4 años de prisión. Antes del 2009 solo se cometía el delito de lavado si el dinero proviene del narcotráfico. Entonces, si tenemos un hecho, por ejemplo, determinado que en el año 2006-2007 una persona realizó estafas en Suiza y el dinero producto de las estafas las puso en una sociedad anónima que le facilitó su cómplice aquí en Costa Rica y las pasó por Costa Rica en el 2007 o en el 2008 y luego las trasladó a otro país, eso, aunque los tuviéramos por demostrado como provienen de estafas y no de narcotráfico y es antes del 2009, pues no sería una conducta perseguible porque no sería típica, o sea, tal vez para no utilizar términos así como algo jurídicos para que quede más claro a las personas, pues no sería perseguible, no podríamos perseguirlo porque para ese momento eso no era delito. No, yo creo que queda bastante claro porque estos delitos son 2006-2007, es decir, que se tipificaría como lavado solo si provenían del narcotráfico. Mi última pregunta ya para cerrar aquí en el estudio, don Osvaldo, usted ahora apuntó algo de la Sala Tercera. Es que la Sala Tercera de la Corte durante los últimos años ha venido votando diferente cada vez que se juramenta un testigo en Panamá. Después dicen que es el embajador el que puede, después dicen que es por videoconferencia. Esto, y muy breve por favor, es lo que constituye un obstáculo más, es decir, las decisiones a veces contradictorias de los tribunales superiores. Vamos a ver, tal vez no me referí solo a la Sala Tercera, sino a los tribunales de justicia en general. Bueno, yo ahora le incluí la Sala Tercera, así que vamos de una vez. El asunto es este. Bajo el principio de independencia del juez, que es fundamental para, como decía, para un Estado democrático de derecho, tiene que ser independiente. Hay también un principio de seguridad jurídica que debe cubrir a todo ciudadano. Y eso es estar usted convencido o seguro de cómo se va a interpretar y cómo se va a proceder para poder vivir bajo las reglas establecidas en un país. Y entonces, como vos decís, si en una ocasión se tiende a resolver distinto de lo que se resolvió en la anterior, o sea, si los rastreos en una ocasión no los puedo utilizar para investigar un delito, pero si en el otro sí, si hubiera una diferencia de esos criterios, eso crearía una inseguridad en la investigación que además influye o repercute en la seguridad de cada uno de los ciudadanos que puedan estar habitando un país, porque el no saber a qué atenerse, pues entonces haría contrastes en el estatus de las personas, pero también dificultar las investigaciones, porque entonces no habría certeza de cuáles son las diligencias necesarias para poder demostrar un hecho. Don Osvaldo, muchas gracias por acompañarnos esta tarde y ayudarnos con el matiz penal de esta historia. Gracias, don Osvaldo. Con mucho gusto. Bueno, nos quedan 3 minutos de programa, Isabel. Sí, ya para ir cerrando, don Ernesto, ¿qué esperar a partir de esta investigación? Esperar mucho trabajo, muchas novedades. Estamos trabajando, seguimos trabajando, no solo aquí en Costa Rica, y eso es interesante decirlo. Aquí en Costa Rica estamos trabajando, y esta investigación yo quiero darle el crédito al colega Javier Córdoba del semanario Universidad, que trabajó conmigo de principio a fin en todo el proceso. Pero decíamos, estamos trabajando en 45 países más y todo el tiempo nos estamos intercambiando información mediante un sistema encriptado
que elaboró el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, y es muy rico porque estamos todos en usos horarios diferentes, entonces uno entra a ese sitio, a ese foro, y empieza a ver lo que pasa en Europa, que descubrieron tal cosa, lo que descubrieron los africanos, la gente de Estados Unidos o de Asia. Esta es una investigación que está muy viva todavía. Ernesto, muchas gracias por haber estado aquí, y públicamente felicidades por el trabajo que hace Ernesto, pero además el trabajo que hace Universidad bajo la dirección de Mauricio Rivera, otro periodista que admiramos y respetamos muchísimo. Don Carlos, supongo que ustedes están atentos a cualquier datito que salga ahí. Efectivamente estamos, seguimos con la investigación que iniciamos para determinar, para ejercer las competencias que nos corresponde ejercer, y pues obviamente cualquier dato, cualquier información adicional que podamos obtener pues es relevante para nosotros para poder tener indicios más certeros de este tipo de cosas. Carlos, muchas gracias de verdad por estar aquí y darnos ese otro matiz de la inteligencia tributaria, que es complicada, pero le cuento, se nota entretenida. Sí, claro, todo lo que sea investigación, todo lo que sea ir más allá, oír de lo que se quiere ocultar, es muy entretenido, como le llaman ustedes, y para nosotros es un gran reto continuar con esta y muchas otras investigaciones que apuntan a un delito de evasión. Gracias, doña Carla. Ernesto, gracias por estar aquí el día de tu cumpleaños. Sí. Es cumpleaños. Bueno, Ernesto. muchas gracias. Sí, gracias. Me di cuenta esta mañana, lo saludé, pero voy a cantar, voy a violar el secreto de la fuente al aire. Tus compañeros de semanario, alguien que acabas de nombrar, me avisó y me dijo, acordate que hoy en este cumpleaños. Gracias, Javier Córdoba. Un abrazo hasta Semanario Universidad. Gracias, Isel. Buenas tardes. Dice nada más, y quiero darle el reconocimiento, Randall Romcu es un oyente, todos los días nos oye, nos escribe por Twitter, y se acaba de lamentar que lo pasaron de puesto y que ya no va a poder oír Matices. Entonces, bueno, Randall, la buena noticia es que en Anoche estamos en Canal 2. Si no estás en Anoche, no importa, 1 hora, 2 horas, 1 hora y media después de terminado el programa está disponible el archivo de audio. Eso va a hacer que lo puedas escuchar en tu teléfono a la hora que quieras y cuando quieras. Esa es la magia de la radio. Y en del el siglo canal XXI. también de CDR, video CDR, también subimos la parte visual del programa todos los días. Sí, ya me vaciló Javier que le dio el secreto de la fuente. 3:30. Feliz tarde. Matices.